pronto para esta tertulia de viernes 19 de enero de 2024. Voy con los saludos. Alejandro Aval, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día, Romina. Tomando la presencialidad después de las vacaciones. Bueno, sí, aunque la semana pasada me convocaste para conversar algún tema. Pero ese fue a distancia, ¿no? Sí, fue no estábamos. O por teléfono. Sí. Un mix hicimos. Sí, porque andaba mal el Zoom. Y al final terminamos con la imagen por Zoom y el sonido por teléfono. Pero bueno, bien, un gusto estar de nuevo con ustedes. No pudimos traer Napoleones, lo habrás visto, pero bueno, trajimos algo para sustituirlo, que fue lo que pobremente pudimos con Juan conseguir. No, pero anduvo muy bien también. También acá la producción estaba toda agradecida, muy rico también. Juan Grompone, ¿cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Todo bien y buen día para todos. Sigo con los saludos. A quien escuchábamos de las Sierras de Minas, próximo a las Sierras de Minas, Javier Massa. ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Todo bien. Javier, ustedes saben, ya ha participado en otras tertulias de viernes. Javier es filósofo. Y Eleonora Navata, que está en Buenos Aires. ¿Cómo andás, Eleonora? Muy bien, disfrutando de la capital del Río de la Plata. Hace semanas ahora que no te tocaba la tertulia de los viernes. Acá estaban entusiasmados con reencontrarse, pero claro, no sabían que estabas del otro lado del charco. Sí. Una lástima. Bueno, ya nos reencontraremos. Te perdiste los sándwiches, es decir. De todas maneras, Sí, ¿me permitís, Romina? No me complació demasiado lo que dijiste recién al comenzar tu intervención. Acá, desde la capital del Río de la Plata, dijiste. No estoy tan seguro. ¿Podemos hacer un tema de tertulia? Efectivamente, y lo combinamos con los 300 o 400, los que el señor... Somos provincia. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir hoy. El presidente argentino Javier Milei habló el miércoles ante el Foro Económico de Davos en Suiza. Pero en lugar de vender su país para atraer inversiones, Milei eligió centrar su alocución en una crítica al socialismo, el feminismo y la justicia social. En su primera presentación en un escenario internacional desde que asumió, el mandatario del país vecino advirtió que Occidente está en peligro por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza, dijo. Con una retórica similar a la que tuvo durante la campaña electoral, Milei también criticó a lo que llama la casta política. El economista libertario concluyó con un mensaje dirigido a los empresarios que lo escuchaban en la sala y a los que estuvieron siguiendo su ponencia desde todo el mundo. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Ayer Milei compartió en sus redes sociales las estadísticas de los discursos del foro en YouTube para mostrar que el suyo era por lejos el que tenía más reproducciones. Incluso amplificó algunos de los mensajes elogiosos que recibió, en especial uno muy provocativo del multimillonario Elon Musk. Lo que dijo Milei este miércoles no es nuevo. Su ponencia resume la prédica que viene realizando desde que ingresó a la política. Quizás lo nuevo y llamativo sí es que haya elegido este planteo para dirigirse a un público tan particular como el de Davos, conformado por grandes empresarios, gobernantes de otros países y jerarcas de organismos internacionales. Bueno, creo que había más de uno, pero Juan sí estaba absolutamente entusiasmado con este tema. Absolutamente. A ver. ¿Por qué? Porque el discurso fue destinado urbi et orbe, es decir, a la ciudad y al mundo. Es decir, a la ciudad de Davos y los concurrentes que estaban allí, pero evidentemente tuvo resonancias en el mundo y va a seguir teniendo. Y por eso, y además, por eso, y porque toca un tema que es muy sensible en el Uruguay, creo que hay que comentarlo. Entonces, el punto central que quiero señalar yo es la identificación de socialismo con el dominio del Estado, ¿no? Esta es una idea que quiero discutir, que creo que se debe discutir.
Pero sin embargo es una idea muy arraigada en la izquierda del Uruguay, y por dos razones. Es decir, está muy arraigada que el socialismo es estatizar, porque eso, por empezar, está en el decálogo, como diría Lust, del Manifiesto Comunista, en las 10 medidas que proponen el Manifiesto Comunista, y además existe la tradición vallista por adición, ¿no?, en el Uruguay. De modo que eso hace que la izquierda sea esencialmente estatista, esencialmente, y ahí esta identificación que hace Milei le cabe perfectamente al Uruguay. Ahora, yo creo que estos dos puntos de vista, es decir, el punto de vista del Manifiesto Comunista y el punto de vista de la tradición vallista, están mal interpretados, ¿no? En el primer lugar, porque en el manifiesto, el propio Engels, en uno de sus últimos prólogos de las reediciones del manifiesto, dijo, tenemos que modificar esas propuestas de acciones porque no son actuales, ¿no? Hay que cambiarlas. Es decir, que el propio Engels en vida dijo, esto está mal. Y Valle hacía la estatización de Valle, era porque estaba construyendo un país pequeño, ¿no? Y prefería, y yo también creo que es correcto, prefería los monopolios públicos a los monopolios privados. Es decir, en un país pequeño y la tendencia monopólica que puede existir en un país pequeño, es preferible que eso esté en manos del Estado y no en manos de un monopolio privado. Bueno, pero además hay experiencias de lo que pasa con esto, es decir, de la estatización. Tenemos ejemplos históricos que nos muestran qué sucede con la estatización total. El ejemplo claro es Rusia y China, ¿no? Rusia y China. Y vamos a ver Rusia. Ambos son dos laboratorios grandísimos para pensar, ¿no? Bueno, sabemos lo que pasó con Rusia. Rusia estatista, en definitiva, hacia 1990 entró en colapso y se disolvió. Es decir, fracasó. Es decir, el estatismo completo, que era la propuesta clarísima leninista y de la Revolución Rusa, lo llevó al fracaso total. No funciona eso. Es decir, el país estaba atrasado desde todo punto de vista. Bueno, ¿qué es lo que pasó después de eso? Entonces, como eso fracasó, hicieron a todo lo contrario. Privatizaron todas las empresas públicas estatales y por un mecanismo de entregar una acción a cada ruso que había en el planeta. Y que entonces ahí actuara el libre mercado. Y el libre mercado que le gusta tanto a Milei actuó y llegó a unos monopolios terribles y en manos de la mafia rusa, precisamente. Es decir, que no solo eso, Rusia primero demostró que el estatismo no funcionaba y luego demostró que el mercado por sí mismo tampoco funciona. Bueno, China, en cambio, fue mucho más sensata que Rusia, y entonces no tocó las empresas públicas, las dejó. Lo que hizo fue permitir empresas privadas. Y todo el comercio exterior de China, que nosotros, los automóviles, los teléfonos, toda la electrónica que se fabrica en China, son de empresas privadas, no de las empresas públicas. Pero las empresas públicas siguen exactamente funcionando igual que antes. Bueno, creo que estas dos experiencias son muy claras. Es decir, la conclusión que hay que sacar es no funciona ni el estatismo, ni el libre mercado. Y por eso el capitalismo avanza por la rotación de los partidos. El capitalismo avanza por la rotación de partidos de izquierda y de derecha, porque la izquierda estatiza y la derecha privatiza. Entonces, o sea que ahí está tu discrepancia con parte del planteo de Milei. Es decir, pero entendés que es una discusión esencial que está planteando. Es decir, esa destrucción que dice que va a ocurrir en el capitalismo no es cierta, porque en realidad los países se han dado cuenta que el único camino posible es la rotación de los partidos, y eso es lo que está ocurriendo en los países, ¿no? Y va a seguir ocurriendo, es decir, esto es lo que va a seguir pasando. Esto que lo quiero decir como primera intervención, y creo que es un tema esencial de nuestra historia, ¿no? Uruguaya y mundial, ¿no? ¿Alguno quiere seguir por acá, por esta línea? Eleonora, que pide la palabra, a ver. No, es que yo en realidad entendí que la discusión iba por otro lado, entonces... Sí. Porque, no sé, me habían planteado de discutir... ¿Por qué eligió... ¿Por qué el discurso en este foro en Davos? Bueno, ¿por qué lo hizo? Realmente no lo sé, pero sí, este discurso tiene una raíz en una charla TED que Milei dio en 2018, cuando aún no era ni siquiera candidato a presidente,
en ámbitos totalmente distintos y donde realmente se pueden tomar otro tipo de libertades, tal vez en dar discursos en esos otros ámbitos como una charla TED, como una aspiración de deseos y con otras responsabilidades cuando uno es presidente. Una mínima responsabilidad es manejar datos correctos que fueron chequeados por distintos medios y distintas unidades de chequeos de datos y son falsos, como por ejemplo decir que Argentina a principios del siglo XX, al terminar el siglo XIX, era el país más rico del mundo, era el país número 1 cuando no lo era, y ahora está en el lugar 140 cuando tampoco lo está. Entonces, partiendo de esas premisas que son falsas, Milei hace un discurso como presidente de la nación argentina en el Foro Económico Mundial y pretende enseñarles a los dueños del mundo cómo funciona el capitalismo, lo cual es de una soberbia, pero a su vez una infantilidad, me parece tremenda. Otra cosa que me parece muy infantil es chequear el éxito de su discurso por cuántas reproducciones tuvo o cuántos me gusta o cuántos tuiteos o cuántos hateos o lo que sea, porque Milei está creyendo o en realidad está basando su comunicación en lo que pasa en las redes sociales. Y en las redes sociales no pasa el mundo real, es solamente las redes sociales, que nos pintan una parte del mundo que sí existe, pero no nos pintan la aldea completa. Y menos Twitter, que es de las redes sociales menos utilizadas, porque las otras redes sociales, sobre todo en América Latina, tienen muchísima más penetración que Twitter. Entonces, esta cosa en Twitter fue lo más seguido, fue el video más visto, de todos los otros discursos fue el más visto. Sí, amigo, porque sos un payaso fue el más visto, no fue el más visto porque dijiste las cosas más relevantes para el planeta. Ese negacionismo que Milei presenta y va y se presenta como un rebelde, porque también es lo que está pasando con las nuevas derechas, han asumido ese rol de la rebeldía, como por ejemplo el negacionismo del cambio climático, el negacionismo del daño que se está produciendo en el ambiente, bueno, sí, claro que va a ser lo más visto, pero eso no quiere decir que sea bueno porque sea lo más visto. Uh-huh. Yo me he dado cuenta en Argentina que hay como una cierta licencia que la gente le está dando al presidente, tratando de adaptarse a los ajustes, sufriendo los ajustes, pero diciendo, bueno, pero algo había que hacer. Entonces, como que hay cierta licencia hacia lo que está pasando, con resignación, pero con esa resignación de decir, bueno, a ver, capaz que algo sale de acá, ¿no? Pero no así con el discurso. Cambió desde antes del discurso ahora, donde dice, está todo bien, sí, pero esto del discurso no te la llevo, y no es por ahí. Y me parece que justamente si es oportuno o no, creo que para lo que él busca, que es hacer ese show, hacerse conocido, hacerse que la gente lo mire, lo escuche, es muy efectivo. Ahora, de ahí a que eso lleve a algo, o de ahí a que él se lo considere como una persona importante e influyente, en ese nivel, no estoy diciendo en otros niveles de las redes sociales y demás, pero a ese nivel de la gente que participa en el Foro Económico Mundial, creo que hay una distancia grande y me parece que... Javier creo que quería ir por ahí también, ¿no? Debería analizarse un poco más la seriedad de los discursos que se dan y de los mensajes que se dan. Es como, bueno, el que va a un casamiento y patea la mesa de la torta y la torta se cae. Bueno, eso... ¿Qué genera eso? Sí, es mirá lo que pasó. ¿Qué más genera eso? A ver. Es una anécdota. Javier. Bien, sí, yo en realidad también quería hacer un abordaje, digamos, más sobre, si se quiere, sobre los modos que sobre el contenido, sobre el cual creo que ya cuando me avisaron que Juan iba a estar en la mesa dije, Juan va a cubrir abundante esta parte, así que yo me voy a encargar de ir por el análisis de los modos, ¿no? Y quizás
ya ir uniendo también algunas cosas que se fueron diciendo en mi canal. Lo primero es que me parece interesante destacar el valor y la repercusión que tiene un discurso 100% tradicional en un mundo donde muchas veces suele proclamarse la muerte de las formas tradicionales discursivas por el advenimiento de las nuevas tecnologías y los nuevos modos, ¿no? O sea, lo cual yo muchas veces es un juicio que me encargo de combatir en diversas trincheras, esto de que los viejos modos del discurso perecen frente al advenimiento de nuevas formas discursivas. O sea, lo que vemos cuando suceden cosas como estas, donde una persona se para y habla adelante de una audiencia, como viene sucediendo hace miles y miles y miles de años en el mundo occidental, y eso tiene repercusiones políticas, confirma de que efectivamente no hay una muerte de los viejos modos del discurso en tiempos de redes o en tiempos de otros medios discursivos, sino que lo que hay es, en todo caso, una forma de retroalimentación, no sé si se quiere, como de multimodalidad y multimedialidad, en la cual todo esto se empieza como a mezclar, ¿no? Eso era como un primer punto. O sea, el discurso de Milei tiene una cierta relevancia, tiene un cierto impacto, y es un discurso 100% tradicional, pero también acá sumar que efectivamente no es un discurso tradicional aislado. Y lo interesante de que no es un discurso tradicional aislado no es solamente lo que pasa en las redes post el discurso de Milei, y en los demás medios, en televisión, en radio, nosotros hablando sobre el discurso de Milei, esto ya venía pasando, sino que yo creo que lo interesante es lo que hace el propio Milei con su discurso en sus propias redes. O sea, él dialoga con él mismo y dialoga con las repercusiones de su discurso desde sus propias redes, diciendo cosas como las que recién veníamos diciendo, de que habla sobre la cantidad de likes y la cantidad de reproducciones, etcétera, etcétera, que tiene el discurso, con lo cual coincido que no necesariamente es un signo digamos, es una señal si se quiere, de la bondad o de la corrección del discurso, sino que es un signo de que el discurso tiene repercusión en redes, y punto. Y como eso me parece que está bueno leerlo, ¿no? Y sí, acá me parece importante anotar de que efectivamente en eso de ir por los análisis clásicos del discurso, ¿no? Hay más allá del logos, que es la parte racional del discurso, y el centro discursivo, ¿no? Como decía Aristóteles, hay dos elementos fundamentales de la constitución de la retórica clásica, que son el etos y el patos, ¿no? El etos es la constitución del hablante, digamos, cómo el hablante se constituye a sí mismo. Y en esto yo creo que cuando uno mira el discurso, y retomo el dato acá de Leonora de que esto, digamos, viene de aquella charla TED de 2018, uno difícilmente ve al presidente de la Argentina hablando. Uno ve al libertario hablando. Uno ve al abanderado del libertarianismo hablando, y de alguna manera, y acá sí ya vinculándolo con el otro punto, con el sentido de la audiencia, al abanderado del libertarianismo, al primer presidente libertario del mundo, ¿no? Plantando bandera en el Economic World Forum, ¿no? Y diciendo, acá estamos los libertarios diciendo esto que tenemos para decir, en un lugar donde probablemente la audiencia que está presente en ese mismo lugar, probablemente esté bastante llena de esas personas a las que él está increpando directamente, porque además de increpar las formas del colectivismo, como mencionaba Juan, ¿no? También Milei está increpando al economismo, a los economistas neoclásicos directamente, ¿no? De los cuales probablemente esa audiencia está llena, ¿no? Entonces, esto, y también acá retomo algo de lo que mencionaba Leonora recién, suma a la caracterización del personaje Milei, digamos, de este lugar en el cual él viene construyendo muy, muy, muy consistentemente desde hace años, de ser el rebelde, de ser el libertario rebelde que le habla a la casta política, el libertario rebelde que le habla al sistema, el libertario rebelde que le habla, como dicen los propios libertarios, o como se dice muchas veces
en el mundo anglosajón, ¿no? Que le habla la verdad del poder, ¿no? Que le increpa con la verdad del poder. Él va con su verdad y se le increpa a quien él piensa que es el poder, que de alguna manera lo puede interpelar. Y creo que esa es la forma en la que él se para en ese discurso. Y coincido también de que hay algo de sorpresa en que quizás estábamos esperando ver al presidente argentino hablar en el Economic World Forum y vimos a Milei, el libertario, que pareciera que no está todavía encarnando tanto en primera persona la investidura de la presidencia como quizás se esperaba. Alejandro, a ver, ¿compartís eso que dice Javier? Esto último, por lo menos. ¿Quién habló, el presidente o el libertario todavía? No, me da toda la impresión de que no habló propiamente como el presidente de los argentinos, sino que habló repitiendo el discurso que venía diciendo desde ya algunos años antes de incluso haber ingresado a la política directamente. Eso es lo que creo. No advierto, por lo menos en líneas generales, ninguna variación con lo anterior. De todas maneras, claro, la primera anotación que uno podría hacer es que, por lo menos en los medios que habitualmente leemos por acá, la mayoría de las personas, ni hablar de los de Uruguay, por supuesto, y de Argentina, sino en general de Sudamérica, incluso de Hispanoamérica, el único discurso que se resaltó del Foro Económico Mundial de Davos, que resaltado en serio, ha sido el de Milei. Sí. O sea que, copó todo. Si lo quiso hacer para darse notoriedad y, como decía Juan, para que fuera Orbi et Urbi, bueno, pues lo logró. Por lo menos en los medios en los cuales uno se maneja, eso, ¿no? Que son los medios uruguayos, los medios argentinos, los medios mexicanos, los medios españoles, que yo sigo habitualmente, ayer, anteayer, hoy, no puedo saber si en Ucrania le dieron importancia, pero en todos esos medios lo único que hablaban de Davos era de Milei. Si está bien o está mal lo que decía es otro tema, pero que logró que se le escuche, que por lo menos decir lo que quería decir, que no parece haber sido una representación del presidente de Argentina, sino de su pensamiento personal. A lo cual no se puede menos que prestar atención, porque hay cosas que dice que realmente parecería que logró un apoyo, quizás por rechazo a lo anterior, un apoyo fenomenal en las elecciones argentinas, un apoyo enorme. No quiere decir que uno lo comparta, simplemente trato de recoger datos objetivos. Y que dice cosas que son exageradas en ese discurso, notoriamente. Como mencionaba, acá Facundo dice, Juan, no creo que Milei haya querido enseñarles a los dueños del mundo cómo funciona el capitalismo, sino que justamente es una charla tipo TED y les dijo lo que quieren oír. Un audio de autoayuda. Bueno, también puede no ser, sé si quieren puede oír ser una expresión interesante para pensarla, pero de todas maneras es cierto, por ejemplo, que Argentina no era la potencia número 1 del mundo en 1900, no, pero por el PIB se dice que era el sexto, ¿eh? O sea que claro. no está nada mal, ¿no? El sexto en el mundo, el PIB, el sexto en el mundo en 1900. Pero sí, era el sexto, pero no el uno. Estaba omitiendo a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en fin. No, te digo, no estaba omitiendo a nadie. Hasta donde yo he leído más de una vez, capaz que yo no soy un economista que esté en condiciones de discutir con otros economistas, pero lo que he oído es que en el año 1900, con precisión, tenía el PIB sexto en el mundo. Puede ser que no fuera el sexto, sería el octavo, yo qué sé, pero... Igual que Uruguay, que era parecido. No. Sí, bueno, era bastante bueno el de Uruguay, pero creo que no. Muy parecido al argentino. Bueno, y que de todas maneras ahora tiene un PIB horrible, es verdad. No será el lugar 140 en el mundo, pero seguramente no debe estar demasiado lejos de eso. El problema que tiene todo el planteo que hace Milei es que uno puede decir que exagerado en todo lo que plantea, por lo menos que exagerado, que extremista, por lo menos que extremista, pero lo que pasa es que uno lo compara con el pensamiento, con la práctica de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y toda la barra esa en los años anteriores, que era lo que dejó una Argentina a la miseria. Entonces, claro, uno siente una cierta tentación de decir, bueno, en fin, será un extremista, pero bueno, algo de lo que dice debe ser verdad. La crítica que decía Juan sobre
el pasaje del capitalismo al socialismo, identificando socialismo con estatismo y todo lo demás, la comparto, aunque que se puede profundizar muchísimo sobre eso, pero la comparto, por supuesto. Estoy de acuerdo, me parece que es como lo ha expresado Juan acá. Hay alguna otra cosa muy graciosa. Se ha criticado, se ha dicho que, en un tema menor, ¿no?, entre lo que yo he leído en el discurso lo menciona efectivamente, que le atribuye a toda esa nueva política de los partidos, llamémosle de izquierda, el haber tomado una bandera por el feminismo. En realidad yo creo que más que una bandera por el feminismo, lo que quiere criticar es otra cosa. Lo que quiere criticar es que se ha dejado de lado, que es verdad, en la prédica por lo menos que uno suele oír en Francia, en España, suele oír, no quiere decir que sea la única, en Francia, en España, en Argentina y en Uruguay, la crítica a la lucha de clases y todo, la mención de la lucha de clases y todo eso, la bandera de la lucha de clases no se oye más, pese a que dogmáticamente hay un grupo enorme, por lo menos importante en Uruguay y seguramente en los demás países, que realmente tiene asumido que forma parte del pensamiento político aceptable, el que realmente existe una lucha de clases, pero no se menciona más. Cuando yo era joven, la lucha de clases era la bandera que utilizaban los partidos, o por lo menos la gente que abrazaba una ideología. ¿Por qué crees que se sustituyó? Y ahora se sustituyó porque parecería que es una imagen muy rechazable por la población, la de la lucha de clases, parecería. ¿Y por qué fue lo que la sustituyó? Sí, es verdad, de alguna manera visible, uno oye hablar mucho ahora, no tanto del feminismo, porque eso es mucho más universal y aceptado, pero sí de los derechos de género, de identidad de género y cuestiones por el estilo. Es verdad, sí, de alguna manera es así. Uno dice, ¿quiénes son los que continuamente hablan de las y los, o los y las, permanente, insistentemente? Y bueno, en general es la gente que, en general, por supuesto que esto es una generalización quizás hasta injusta, pero en general son los que antes, podríamos decir, tenían más bien una prédica de izquierda bastante ortodoxa. Y sí, es así. No, hay veces que uno oye ese tipo de expresiones hasta exageradamente, porque se mencionan, no es para decir las y los ciudadanos, sino las y los ciudadanos de las y los organizados, las y los, bueno, hasta una exageración, ¿no, verdad? Eso fue así, y bueno, quizás sí, y creo que eso es a lo que se podría estar refiriendo, porque la prédica feminista creo que a esta altura, por los derechos de la mujer, está asumida prácticamente salvo en el mundo, digamos, musulmán, para decirlo de una manera sencilla, está asumida por todo el mundo, ¿no? Tuvieron intervenciones larguísimas los cuatro, así que ahora les queda 1 minuto a cada uno. 1 minuto. A ver, tiro algún mensaje de los oyentes. Plantea este oyente, me queda duda si Milei es desubicado o hace una movida interesante. Este es un foro económico transmitiendo la postura de su país bajo su mandato. Este es un podio que hace ruido a muchos empresarios capitalistas. ¿Cómo ven eso? El hecho de que, volviendo a la pregunta inicial que hacíamos, ¿no? De si estuvo bien en su elección. Es decir, yo creo que él vino a defender su liberalismo ultranza. Y yo creo que es un problema que el futuro del capitalismo, es decir, todo lo que le queda, la poca vida que le queda al capitalismo por delante, se basa en la alternancia de los partidos, es decir, se basa en que no puede triunfar ni el estatismo ni el anarquismo, es decir, ninguna de las dos cosas funciona, es decir, no es importante, al mercado hay que controlarlo, porque por ejemplo, es conocido desde Pareto para adelante, hay modelos matemáticos que muestran que el libre mercado conduce necesariamente a la desigualdad de la riqueza. Es decir, y a una desigualdad muy grande de la riqueza. De modo que eso está claro, es decir, no podemos dejar en libertad el mercado porque si no pasa la ecuación de Pareto. Y no lo podemos, y por lo tanto hay que limitarlo, es decir, no,
Es necesaria el equilibrio. A lo que se responde respecto a la crítica de la igualdad, que creo que es muy compartible, lo que se responde es que sí, hay mucho más desigualdad, pero digo en el discurso tipo Milei, lo que se responde es sí, pero se ha generado mucho más riqueza. Y la riqueza, aún para aquellos que están más desiguales, es muy superior a la que había antes. Y bueno, es decir que más desigualdad puede ser, pero también más riqueza para todos. Eleonora. A mí me llama mucho la atención el concepto de libertad que tienen estos libertarios, que creo que son algo distintos a los liberales clásicos. Me parece que esta arenga por la libertad que hace Milei muchas veces es contradictoria con un montón de otras arengas que también hace. Y si libertad significa depredación, si libertad significa que unos puedan poner la pata encima de otros por cualquier razón, como por ejemplo cuando también habla de los feminismos y de los derechos de las mujeres, es muy endeble ese concepto de libertad. Y también, pero creo que es una contradicción que él continuamente tiene. Él, por ejemplo, habla, y esto no tiene que ver con esto de la libertad específicamente, pero sí con sus contradicciones. Él está todo el tiempo diciendo de que debería dejar de existir el Banco Central, un montón de cosas, y todo el tiempo, desde que asumió, se emite moneda continuamente acá en Argentina. Entonces, decías una cosa, pero en realidad estás haciendo otra. Y ese de decir una cosa y hacer otra, también sucede con el concepto de libertad. Yo quiero la libertad para todos, pero por otro lado, sin libertad económica, no hay libertad. Y todos lo sabemos. Porque no todos tenemos las mismas libertades, si no tenemos los medios para ejercerlas. Entonces, en esa cuestión de no atender la desigualdad, y la desigualdad en este sentido, de decir, bueno, tener medios para ejercer la libertad, ahí es donde también ese discurso de la libertad se cae. Y creo que es algo también muy, muy característico de estos anarcolibertarios, como le gusta llamarse a él, en oposición a los liberales clásicos que en desacuerdo o acuerdo con ellos tenían un sustento más interesante para basar la discusión. Javier, ¿cómo ves este punto sobre su discurso, su concepto de libertad? Sí, a ver, efectivamente hay una diferencia bastante importante entre la manera en la que el liberalismo clásico entiende la libertad y la manera en la que los libertarios entienden la libertad, sin duda. Y además es una diferencia que de uno y ambos lados se vive con bastante virulencia, en el sentido de que los liberales clásicos tienen una particular animadversión contra los libertarios, y viceversa. Y sobre todo creo que es particularmente como virulento digamos, desprecio, si se quiere, de un lado y del otro, porque justamente ambos levantan la bandera del mismo concepto, pero lo entienden de modos bastante distintos. Creo que quizás daría para quizás una mesa de filósofos sobre la libertad en el liberalismo clásico y la libertad en el libertarianismo, capaz que me anote. Ah, bueno. Pero creo que sí, que efectivamente lo que dice Eleonora en ese sentido es cierto, y creo que es un análisis que en momentos en auge del libertarianismo, con el advenimiento de Milei y algunos otros personajes también como más, es un debate que falta un poco esto de cuál es la diferencia entre el modo en el que el liberalismo clásico ve la libertad y cómo los libertarios ven la libertad. Yo creo que es un debate que estaría bueno dar más seguido, ¿no? Y por otro lado, yo quería terminar con esto de los modos, también cortito, con lo que para mí es como una especie de contradicción o de paradoja interesante que hay en este discurso, y es que él critica digamos, al colectivismo, critica a la economía neoclásica, de la cual probablemente este auditorio está lleno les habla, ¿no? Y de alguna manera los increpa, pero también es interesante ver cómo él no rechaza ir a hablar al Economic World Forum. O sea, él va a hablar al Economic World Forum y utiliza el Economic World Forum, que de alguna manera está legitimado por una cantidad de visiones filosófico-económicas que él rechaza,
para legitimar su propio discurso, ¿no? Y eso, de alguna manera, lejos de ser una paradoja de incongruencia, yo creo que sigue ahondando en la caracterización de este personaje anarco-político, rebelde, que Milei quiere construir. Que efectivamente coincido que tiene muchísimas contradicciones, pero también, para mí, una de las principales audiencias que tiene este discurso es la propia audiencia de los fieles mileístas, que de alguna manera compran mucho a ese personaje y validan mucho ese tipo de acción. Luis Eduardo desde la audiencia dice, ¿por qué no pensar que Milei es un tipo inteligentísimo que aprovechó ni más ni menos que Davos para alertar al mundo sobre los males del socialismo del siglo XXI y cerrar su discurso poniendo a su país a las órdenes a la flor y nata de los capitales del mundo? Después, Santiago hace una lectura por este lado. Creo que Milei hace un aporte a la izquierda importante. Dice lo que piensa, habla de postulados filosóficos de forma clara. No veo a la izquierda plantear esto de esta forma. Habría que tomar esto y repensar la cuestión de pensar la política desde lo ideológico y filosófico, dice Santiago. Hay varios mensajes más, pero se nos quedó corto el tiempo y tenemos que ir terminando por acá, a pesar de que Juan quería seguir. Yo quiero decir una frase. Una frase, a ver. Para Milei, libertad es libertad económica y libertad de mercado, nada más. Ya venimos enseguida con otros temas.